Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenidos a Neuroconciencia, el podcast de la Fundación AISE. Hoy es día 30 de julio de 2024, me parece, y estamos en plena canícula, como diría mi abuela, con unas temperaturas de 40 y tantos grados en Granada. Y creo que por el resto de España estamos más o menos igual. Así que vamos a intentar que no se nos derritan los sesos esta tarde mientras hacemos este capítulo tan especial, que es el capítulo de final de la cuarta temporada del podcast. Capítulo número 125, que estaba comentando aquí con los invitados que tiene una rima preciosa para terminar bien el año. Así que creo que se va a dar la tarde muy entretenida. Bueno, yo soy Juana Naya Ojeda, neurofisioterapeuta de la Fundación AISE. Estáis más que hartos de escucharme aquí en el podcast durante estos 125 capítulos ya. Y bueno, en primer lugar, como siempre, quiero daros las gracias por el seguimiento que está teniendo, bueno, que sigue teniendo el podcast. Ahora vamos a hablar de de los números de estas 4 temporadas y vamos a hacer así como los 40 principales. Vamos a ver si Jesús y Mode aciertan la quiniela de cuáles han sido los episodios más vistos. Y también tenemos a un invitado especial que se ha incorporado a esta 4ª temporada. Así que bueno, yo creo que va a estar la cosa muy entretenida. Vamos a empezar a saludar a los fichajes antiguos, a los fichajes ya que llevan unas temporadillas aquí con nosotros. Así que, venga, Jesús, Mode, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme algo. Hola. Muy buenas tardes a todos. Madre mía, aparezco en el capítulo final de temporada. Como las buenas estrellas, Mode. Cerrado. Extremi. Pues nada, vamos a ver cómo se da. Si acertamos la quiniela, Jesús, de los números de... No sé yo, Yo creo que no, porque al final yo me sorprendo siempre mucho que cuando salimos fuera y tal, la gente nos pregunta, sí, te conozco del podcast. Y yo, ¿cómo que nos conoces del podcast? Al final pensamos que no lo escucha nadie, pero sí que es bastante escuchado y nos enorgullece muchísimo que pues algo que hacemos así, bueno, hacen mis compañeras más bien, yo siempre suelo estar en la retaguardia en el chat, que lo hacen mis compañeras pues por difundir neurociencia y para que todo el mundo aprenda y tenga acceso al conocimiento, pues nos enorgullece mucho que la gente nos dé las gracias por este tipo de cosas. Bueno, así que nada. Estupendo, la Mode muy contenta de ser una influencer de la neurociencia. Yo no soy influencer, yo mis compañeras. ¿Cómo que no? Ya ves tú. La Mode, cuando salimos por ahí fuera, es la que más autógrafos firma. Juan, yo creo que la Mode sea famosa o sin ser famosa, yo creo que, o sea, Claro, siempre. Y en ciertos rangos de damas todavía. Bueno, claro. Jesús, cuéntanos tú qué haces, ¿dónde estás? Buenas, ¿qué tal, chicos? Pues nada, yo acabo de venir de hacer un domicilio y como estáis diciendo, aquí en Granada hace una calor que cuando llega a casa, a la casa del paciente le tiene que pedir un vaso de agua porque, hace una calor horrible. Y nada, la verdad, con muchas ganas del capítulo de hoy porque llevamos otra temporada entera con el podcast y bueno, la verdad que nosotros estamos entre las 4 paredes allí en la clínica y parece que no hacemos nada, pero luego, verdad, somos muy, muy escuchados y la gente nos retuitea, nos comparte la historia, nos escribe comentarios, recibimos muchos emails. Y la verdad que el podcast está teniendo una proyección muy, muy bonita. Así que con ganas de empezar, con ganas de la Alostasis, que lo he escuchado ya por ahí en el martes. Ah, sí, que me han dicho que se vamos a hablar de transporte. De transporte público. y nada, chicos, con muchas ganas y un placer estar con vosotros esta tarde. Muy bien, pues vamos a saludar ahora a un fisio que se ha incorporado en los últimos capítulos de la 4ª temporada, así que no creo que salgan las estadísticas de las 4 temporadas porque no le he dado tiempo todavía a acumular oyentes, pero aún así hemos tenido muchísimas felicitaciones por el capítulo de fragilidad y salud, así que Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos.
Nada, para mí, yo cuando dijo Juan de hacer el final de temporada y que podía ir cualquiera, pues yo me sumé, porque seríamos hipócritas si decimos que lo más importante es la divulgación, que no nos sumemos yo donde me dejen. Y nada, encantado de estar aquí. También calor en Madrid, pero seguro que menos que en Granada. Y nada, es un concepto además que justamente pillaba la alostasis, que es que estoy obsesionado. Así Está que... obsesionado. A mí me ha pegado un susto este fin de semana porque recibo un correo que pone Álvaro y pone tengo artrosis. Digo, bueno, le ha dado artrosis ahora, ¿qué le ha pasado? Sí, de la newsletter. Bueno, explicando el diagnóstico, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Y Claro. podemos esperar cuando tenemos artrosis y bueno, qué significa y qué podemos hacer. Está guay la newsletter, ¿no? ¿Cómo va? ¿Estás contento o qué? Pues, a ver, la verdad que la gente le gusta mucho porque trato de acercarlo, o sea, lo máximo posible el lenguaje que sea un poco complejo, que sean conceptos que las personas a lo mejor conocen, pero no saben todo lo que les rodea y, bueno, tratar de acercarlo en general al público pues que le pueda servir. Muy buen feedback, la verdad. Y nada, yo encantado de que sirva de algo. Además que son conceptos súper chulos, muy interactivos y además es verdad que se entienden estupendamente. Entonces, además, como te llegan en el correo electrónico así, como si fuera que estás mandando una cartita, pues queda muy... Yo ya me había asustado, este tratamiento o algo, nosotros no sabemos tratar la artrosis, pues tengo artrosis, Juan, mira, pobre Álvaro. Vale. Bueno, gente, pues si queréis vamos a empezar a hacer un mini resumen de cuáles han sido los capítulos más escuchados de estos 125. Que esto le encanta a la gente. Esto siempre me dice, Juan, echamos de menos el episodio de fin de temporada, nada más que por el rosillo del ranking. Así que, bueno, yo en realidad creo que os los podéis imaginar. Creo que os los podéis más o menos imaginar. Venga, Mode. La Mode se ha ido ya directamente, ¿no? Pues hola, Jesús. La Mode nos ha puesto el fondo de la sala naranja muy bonito allí. Pero bueno, esto menos mal que solo se ven la gente que está hablando, porque si no, podrían ver ahí como una sala de miedo, que parece que en cualquier momento va a aparecer un zombie o algo y se va a cruzar la cámara y nos va a pegar un susto. Pero bueno, venga, Jesús, cuéntanos cuántas escuchas crees que llevamos en el podcast. Entre iVoox, YouTube y Spotify. Venga, no tiras mucho para arriba que si no quedamos fatal. Yo qué sé, yo Tira digo, por lo bajo porque si no... como no lo sé, voy a dar como un rango. Yo creo que entre 6.000 y 8.000. ¿Escucha? Sí. Pero bueno, ¿tú dónde te crees que estás? Que esto es un podcast serio, hombre. Por eso digo, yo voy a tirar por lo bajo. En uno de entre los 100 podcasts más escuchados en español en el mundo, chiquillos. 6.000 escuchas. Si 6.000 escuchas los tiene hasta la Mode cantando óperas. Tira por alto, hombre. No sea tan... 15.000. No, 15.000 no. Para arriba. ¿Más todavía? 50.000. Para arriba. Tenemos, mira, 54.200 solo en Spotify. Dios, madre Te mía. has quedado las 50.000 ahí en Spotify. Dios, qué miedo da, Barbaridad. Qué miedo dar los números. Tened cuidado con lo que decís aquí, que lo escucha mucha gente, que parece no, pero... Fíjate, tenemos 54.250 a 15 de junio, que es cuando cerré el ranking. Siempre cierro a 15 de junio, que es el último capítulo que grabamos antes de este, aunque en este nos hemos retrasado un poquillo. Y en iVoox tenemos 62.200, más o menos, en ese ranking. Así que fíjate qué locura. Nos hemos puesto en ciento y pico mil, 110.000 escuchas solo en audio, que está muy bien. Pero es que luego en YouTube, que estamos aquí en el directo de YouTube, pues tenemos más de 35.000 visualizaciones, que tampoco está mal, en YouTube. Tenemos un pilón, un porrón de horas. Sobre todo a mí me sorprende mucho las horas de escucha en YouTube. Yo creo que la gente se lo pone para dormir. También te lo digo de... 8 horas con Juan Anaya. Claro, igual que dentro de Navidad tenés que hacer los vídeos en calzoncillos, como esos que se ven en el feed, que se graban durmiendo toda la noche por motivos científicos puramente. Pues ya mismo, Jesús, nos ponemos la Mode. Estamos perdiendo dinero. La Mode apareció en el momento de los calzoncillos. ¿Cómo se nota lo que le motiva? Pues Mode, estábamos diciendo que 110.000, más de 115.000 escuchas en audio. Madre mía. Y 35.000 en vídeo. Así que una pasada. Qué barbaridad. Una pasada. Juan, muchas gracias. La última vez que estuve viendo un poquito me sorprendió que eran mucho también de Latinoamérica. Que... Claro, se escucha más en Estados Unidos ya que en España. Es que no me preguntéis por qué, pero tenemos más oyentes en Estados Unidos que en España, que esto es ya para mí así. En México
Un saludo para México, tenemos muchísima gente en México. Y bueno, es verdad que en Sudamérica una barbaridad, una barbaridad. Estamos muy bien posicionados en muchos países, así que maravilloso. Vamos con el ranking de capítulos. ¿Cuál creéis que es el capítulo más escuchado en audio? Venga, Es Mode. fácil. Mareo funcional. No, en audio. Ajá. Esta ha sido la temporada de los funcionales. Ahora hablaremos un poquillo, ¿no? Porque esta ha sido la gran temporada de los funcionales, que hemos hecho funcionales de todas las clases, comorbilidad funcional, mareo Siempre funcional. salía apraxia, ¿no? Dispraxia, el primer capítulo, se sigue manteniendo invencible, se sigue manteniendo invencible. Ha sido una barbaridad. Sigue ahí, yo no sé, es el primer Madre mía. capítulo. La gente lo sigue escuchando muchísimo y el tema de la dispraxia está pegando fuerte. Así que Dispraxia vuelve a coronarse por 4ª temporada consecutiva como el episodio más escuchado en audio. Así que yo qué sé, tenemos que hacer una segunda parte o ¿Qué algo. pasa porque ahí? yo no sé qué pasa con la dispraxia, te lo digo de verdad. Porque además fue el primer capítulo grabado allí en el Zulo con la Paula. Bueno, yo no sé, con el Clubhouse allí, que aquello se caía más que todo. Yo creo Pero que Q3 más visitas. yo creo que cuanto más cutre, más visitas tiene el episodio, sí. Pero ahora os voy a sorprender. ¿Cuál creéis que es el segundo más escuchado? El segundo. Venga, vamos a hacer 5 nada más, para no hacernos mucho lo interesante. 5 capítulos. El primero, Dispraxia, que Dispraxia siempre es el rey de reyes. Dispraxia, eso es una maravilla siempre. Darnos alguna pista. Una pista Es de, Servicio. ¿es de fisio? Eso es. De fis. en primera persona. Ay, por de la espasticidad. No. ¡Ay! Equilibrio. Trastorno neurológico funcional en primera persona. Es de fisio, Ay. pero no es de fisio, porque había una fisio y había una neuropsicóloga. El Paula, capítulo me de trastorno neurológico funcional en primera persona es el segundo más escuchado de esta temporada. Eso Tú, es Álvaro, no te enfades porque es que el tuyo no entra en el ranking porque es que se grabó justo unos días antes. Entonces, el tuyo ya para el año que viene vamos a ver cómo... No me enfado, no me enfado. No te enfadas, ¿verdad? Pero bueno, además que hay mucho de... Porque el tercero, ¿cuál ha sido el tercero más escuchado? Mareo funcional. O sea, estamos... Ay, mira. Ay, lo- No andaba lejos, no andaba lejos. Sí, no andaba lejos, ¿eh? Así que fíjate, del ranking de los 3 más escuchados tenemos dispraxia, trastorno neurológico funcional en primera persona y mareo funcional. Son los 3 episodios más escuchados en audio, lo cual es significativo de que el tema de los trastornos funcionales está viviendo esa ola que ya predecíamos, ¿no? Hace unos años decíamos, los funcionales se van a poner de moda, ya verás tú. Y efectivamente se está produciendo. Y ahora viene la sorpresa. Mode, el cuarto. Uy, Este es tuyo. ¡Ay! que yo lo he probado. ¡En la atención! ¡No! Casi. Pues de síndromes culturales. Efectivamente. El síndrome cultural es 2. El síndrome de resignación ha sido coronado como el cuarto más escuchado, que al final es, pues bueno, no es el tuyo, pero... No es mío. Pero sigue la estela, Es tuyo. sigue la estela de síndromes culturales 1, que tuvo tanto éxito y que estuvo muy guay. Y el quinto, ¿dónde están las llaves? Con Saúl, ¿vale? Esto es muy chulo, presentando su libro. Y ese ha sido el quinto más escuchado de esta temporada. Buen ranking, Así que, muy buen ranking. Dispraxia, trastorno neurológico funcional en primera persona, mareo funcional, síndromes culturales 2, resignación y ¿dónde están las llaves? Así que muy guay. Si nos vamos al ranking total de los 4 años, Dispraxia, por supuesto, está en primer lugar, porque Dispraxia es imbatible, Dispraxia yo no sé qué pasa. El segundo, fijaros, me da muy buen rollo porque es el segundo aprendizaje motor, o sea que la gente se escucha el podcast desde el principio hasta para adelante, que es una cosa que también me da un poco de cringe, como dicen ahora los modernos, ¿no? Me da un poquillo de mal rollo eso de que empiecen por el capítulo 1 y se lo vayan escuchando para adelante. Porque además el tercero sería Espasticidad 1, que también es de la primera temporada, Equilibrio 1, que es de la primera temporada, y Neuroplasticidad, que también es de la primera temporada. O sea, si nos vamos al ranking global, los capítulos de la primera temporada son los más escuchados. ¿Os sorprende o no? Hombre, tiene su sentido. Al final llevan más tiempo subido a las plataformas, ¿no? Ya, hombre, Claro. pero hay capítulos que son mejores, ¿eh? Ya te lo digo. Sí. Vamos, y, Bueno. y de hecho, en el capítulo de espasticidad 1, creo que no habláis de concepto de espasticidad, sino que son experiencias buenas. Y algo así, no tengo ni idea.
Yo creo que cuando grabamos Espasticidad 1, yo qué sé. Bueno, es que, a ver, parece que hace mucho tiempo, en realidad hace 3 años, que tampoco hace tanto. Pero es verdad que me ha sorprendido, me ha sorprendido. Así que fijaros qué ranking más bonito los dos. Mucho funcional en la 4ª temporada y mucho de básica, de neurociencia básica en el ranking global. Y ahora, por supuesto, un ranking propio que sería el de los vídeos. Esto es como los videoclips. Mm, Chan, chan, chan. ¿Qué videoclip ha sido el más escuchado de toda la vida? De toda la vida. De toda la vida. ¿Cuál? Dispraxia. Dispraxia no tiene vídeo, por eso no ha ganado. No tiene vídeo. Joder. Solo tiene una foto Ay. estática, entonces el videoclip no gusta tanto como el audio. Mm. Venga, pero está por ahí también, ¿eh? Ahora vemos. Yo vi uno de, Guau. pero no sé si había vídeos, de fisiopatología de trastornos del movimiento. Ese solo te gusta a ti, Álvaro. Ah, vale. Ese solo te gusta a ti. A mí, Pues sí que- a mí uno de mis preferidos, te lo digo que es uno de mis preferidos, de los pocos que me he escuchado Sí. después, que me he escuchado Ujú. mismo, pero ese solo te gusta a ti. Ese no te gusta a 4 frikis. Vaya. El más escuchado, por supuesto, el metaanálisis de Tebelde, que sigue Ay, reinando, el famoso metaanálisis antibobas, como lo han llamado en algunos sitios, sigue reinando en YouTube con mucha diferencia. Está ya en más de 2.500 reproducciones completas, sin contar los parciales. Así que ya vio 2.500 personas que se han tragado eso entero. Un saludo a la Sefi desde aquí, porque es verdad que con Lourdes todo lo que se hace es maravilloso. El segundo puesto es para Cerebros Rotos, que fue también la presentación de Saúl con Paula, que también tiene muchísimo éxito, como habéis visto en el audio. El tercero es Dispraxia, que se ha quedado el tercero siendo una foto fija con audio. O sea, No tiene mérito. Dispraxia es como... No tiene mérito. Tiene mérito y es una foto fija y audio, pero aún así es el tercer vídeo más visto en YouTube. El cuarto es la atrofia cortical posterior, que está muy guay con el mozo. Yo lo recomiendo también muchísimo, grabado con Paula, que fue, pues bueno, un caso clínico que se llevó, creo que precisamente a la SEM, que Paula estuvo desarrollando con José Félix Mozo, y que a mí me parece un tema muy chulo porque está muy, muy, muy bien desmenuzado, ¿no? Y entonces me gusta mucho oír hablar a los neuropsicólogos de este tema. Y bueno, y el quinto, que es la entrada del año, el capítulo 100 de trastornos neurológicos funcionales. Fijaros que se ha puesto el quinto en muy poquitos meses. Así que ese promete que va para arriba. Por ese supuesto, capítulo muy bueno. con mi querido Víctor y mi mejor. querido Dani, que ya sabéis que son los neurólogos que me pediría para Reyes. Mucha calidad en ese podcast. Sí, mucha calidad. Yo a uno me lo pido para Reyes y al otro para Santa Claus. Así que bueno, chicos, estos son los números. Muchas gracias. Yo sé que esto a los fans que tenemos del podcast les gusta, ¿no? Que vayamos viendo ahí, venga, a ver, ¿quién va ganando? ¿Quién no va ganando? Y también os digo que podéis hacer vuestras apuestas en redes sociales, ¿no? De vez en cuando publicaremos cuál es tu capítulo preferido y podéis votarlo y tal. Eso a Jesús le encanta, se pone ahí con el Canva que lo da todo y disfruta. Vamos, domino el Canva ya. Bueno, otra cosilla, antes de empezar con el tema de los taxis, que va a estar el tema de los taxis, me va a costar mucho trabajo no decirlo constantemente, pero bueno, el tema de los taxis que están fatal, que están súper caros, ¿eh? Sí, Es que los que nos estáis viendo en YouTube estrenamos nueva imagen del podcast. En la 5ª temporada cambia el logo, es un logo con un poquito más moderno, con los colores de la Fundación AISE, bueno, es un micro así muy chulo. Y aparte vamos a cambiar también la disposición de programas de forma que ya no va a haber diferenciación entre disciplinas. Todos los programas se van a llamar neuroconciencia, van a ir numerados por el número total a partir del 126, que empezaríamos en la 5ª temporada. Y bueno, se prevén muchas novedades muy chulas que no voy a anticipar, pero por lo menos ya podéis ver en YouTube el nuevo logo del podcast, que a mí personalmente me gusta mucho. Yo creo que me voy a hacer una camisetita o algo, porque el micro está guay. Está guay, además con nuestras letras ya corporativas. ¿Qué opinas, Jesús? Tú que eres el... Vamos, a mí la verdad es que me gustó mucho cuando lo hicimos entre Alex, que no está aquí, que es el fisio de Úbeda, y yo. Vamos, cuando lo vimos es que simbolizaba mucho a ISE y con las letras de la fundación queda precioso. Yo creo que vamos, que quien vea el micrófono con nuestros colores va a decir, eso es ISE. Ya están los flipados estos aquí otra vez. Eso Pues podéis poner en los comentarios de YouTube o en los comentarios que queráis qué os parece el nuevo micrófono, porque va a juego además con el logo del Badeneuro, del Bademecum, chorra que vamos a sacar de la Fundación Abierto, que va a estar muy guay también, que hay que meterle caña a
a las entradas ya. Así que muchas cosas. Mote, ¿a ti te ha gustado o no? Bueno, tú es que no estarás viendo ni el YouTube ni nada. Sí, sí que lo tengo aquí. Bueno, no entro porque digo, la voy a liar, ¿ves? Con el Sí, a ver si te va a dar si te va a cruzar algún cable. Pero está muy chulo el micrófono. La verdad que ahí habéis dado un poquillo a la cabecilla. Más blanquito, más una cosa, eso, como más Más Limpio, muy limpio, muy pulcro, como nosotros. Somos limpios, Sí, sí. pulcros, Nos gastamos en diseño, vamos. elegantes, nos gastamos en diseño un pastón, todo claro. Entonces... Bueno, gente, pues hechas las presentaciones, hecha ya nuestro jueguecillo de los capítulos más escuchados y todo este tipo de cosas, vamos a meternos en tarea. ¿Por qué este tema? Bueno, pues este tema es porque me han pedido que haga varios cursos sobre trastornos neurológicos funcionales, por ahí en algunos centros, ¿no? Para entidades sin ánimo de lucro, para otras entidades que colaboran con la fundación. Y últimamente estoy repasando muchísimo sobre este mundillo de la alostasis. Lo vamos a pronunciar aquí en una vez y a partir de ahora ya... Es madrileño. Claro, nosotros ya a partir de ahora va a ser la alostasis. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que es un concepto que, a pesar de que tiene ya sus años, porque fue enunciado en los años 80, o sea, ya tiene finales de los 80, tuvo un desarrollo importante en los 90, pero es verdad que como que en el mundo de la medicina en general, en España, y de la fisioterapia en particular, bueno, todavía yo creo que en las facultades no se explica mucho. Todavía tiramos mucho de la manida homeostasis, ¿no? Que ya huele un poquito a, bueno, pues alcanzó, a como huelan las cosas así que están un poco caducas. Aunque ahora vamos a ver que sigue, bueno, sigue teniendo razón de ser, ¿no? Y yo creo que el concepto de alostasis, junto con otros conceptos clásicos como el de placebo, nocebo y todas estas cosas, pues hay que explicarlas siempre que uno habla de trastornos funcionales neurológicos, pues porque si conoces un poco la neurofisiología subyacente a estos procesos, como que luego puedes comprender, creo, mejor a los trastornos neurológicos funcionales, bueno, partiendo de una base ya un poco más científica, no tanto... Aunque bueno, ya veremos que hay muchas cosas de sentido común que ahora están tomando como corpus científico, ¿no? Lo de... Yo siempre me acuerdo ahora lo veremos, ¿no? Cuando escucho hablar de sobrecarga alostática, me acuerdo siempre pues de las abuelas de pueblo, ¿no? Que cuando te ven trabajar mucho, te ven muy agobiado y dices, este va a reventar por donde sea, ¿no? Es como muy típico, ¿no? Que diga, esto le va a reventar por donde sea, como diciendo, tú ahora no te das cuenta, pero esto por algún sitio sale, ¿no? Por algún sitio le tenía que salir el no sé cuánto, típico, ¿no? Y ahora tú oyes lo de la sobrecarga alostática y dices, mira, estaban las abuelas, tenían una cátedra de alostasis. Así que yo creo que es un tema muy chulo. Si queréis, vamos a hacer una primera rondita, empezando por Álvaro, y nos contáis un poco cuándo habéis oído hablar de esto, si habéis oído hablar. Si no, pues lo mismo, pues mira, cuando Juan puso en el Telegram que íbamos a hablar sobre este tema. No, Álvaro sí ha oído hablar de esto. Un poco. Un poquillo, ¿no? Pues, a ver, yo, sobre todo, bueno, yo empecé a investigar con el concepto a raíz de estudiar el dolor. O sea, de estudiar el dolor crónico, me empapé de todo lo que encontraba y una de las referencias de alguno de los libros, no recuerdo cuál, el libro era What is Health, que es o que es la salud de Peter Sterling, y él aplicaba el modelo de alostasis y lo explicaba muy bien, sobre todo en sus observaciones de las patologías cardiovasculares en población negra en Estados Unidos. Que para él, o sea, se decía, pues es que es un problema genético, ¿no? Se le atribuía a la genética y él decía que no, que era esta carga alostática, ¿no? Lo que es los estresores mantenidos en el tiempo que van generando adaptaciones fisiológicas en el organismo y que eso generaba hipertensión en estas personas y que, claro, lo que había que abordar no era con antihipertensivos, sino con medidas sociales, disminuir el ostracismo, el racismo y todo y, bueno, pues solucionar el problema de raíz. Y entonces dije, esto tiene que aplicar a todo. Y entonces seguí ahí investigando y realmente luego en el, no sé si os acordaréis, Mode y Juan, en el Congreso de Verona, pues justamente salió otra vez y salió aplicado a la migraña. A la migraña, sí. A la migraña y al dolor y desde entonces pues es que no paro de utilizarlo, sobre todo para explicar esto como lo que decían las abuelas, es que pues eso, esto es como una olla a presión, ¿no? Que realmente pues se ve que es así, ¿no? Y creo que les ayuda mucho a los pacientes a entenderlo y cómo regular esa carga alostática a la baja, abordar factores sociales, abordar factores psicológicos y ir disminuyendo esa carga y esas adaptaciones que se han producido.
Estupendo. Pues ahora profundizaremos un poquillo, intentaremos que se entienda, porque es verdad que es un concepto muy chulo, pero que es muy revolucionario, ¿no? De lo simple que es en el planteamiento, luego, sin embargo, tira bastante. Jesús, ¿vosotros habéis oído hablar de esto o no? ¿O esto suena como a...? Todavía Vamos a suena ir. chino, por lo menos a mí. Sí, yo también. A mí me suena chino. Pero este sábado sí que estuvimos escuchándote un poquillo hablar de la sobrecarga alostática, que yo decía, ¿esto de dónde sale? Y yo no, la verdad que en el Congreso de Verona, no sé si es que a lo mejor no estuve en esa ponencia. A lo mejor Pero estaba no, por no ahí me acuerdo. visitando a un amigo, Tato, Puede por ser, ahí. puede ser. Puede ser Pero perfectamente. vamos. Sí, en Verona ha salido varias veces. De hecho, con el tema de la migraña, como decía Álvaro, hubo como un rumor así en el auditorio, como diciendo, verás tú, con las causas de la migraña, como ahora nos metamos con la sobrecarga alostática, verás tú la camalía. Y de hecho, hay varios artículos que se han publicado justo antes y justo después del Congreso, en los que precisamente la migraña se explica, uno de los mecanismos que se explican más en profundidad es esta sobrecarga alostática y ese punto como de ¡pum!, de explotío en el que ahora veremos intentando reducir la diferencia de inferencia predictiva, al final parece que se le va la mano al organismo. Pero bueno, ¿y tú, Jesús, en el máster te enteraste de algo o no? Yo lo mismo que Mode, Juan, de lo poco que hablaste, pero vamos, Desde luego, que ya está. Qué poca ya cosa. está. Estaban pensando ya en la cena Estaban de pensando en la despedida del máster. Yo creo que Y eso sí. ya. No, Yo creo que sí, porque los kinder desde que me he enterado que sois kinder de la Fundación AISE, los más jóvenes sois kinder, pues os miro con otra cara, ya. poco a Bueno, poco pues vamos a seguro. intentar poner un poquito de orden en esto y vamos a hablar de la diferencia entre el concepto de homeostasis y el concepto de alostasis, que yo creo que tenemos que empezar por ahí, ¿no? Vamos a explicar qué es la homeostasis, que eso, pues cualquier persona que haya estudiado cualquier cosa de salud le suena. Es decir, la homeostasis sería un proceso, bueno, viene de la etimología, siempre es la ciencia de las palabras, ¿no? Es como si sabes un poquito de etimología, pues prácticamente los conceptos salen solos. Homeo significa parecido, no igual, pero parecido, ¿vale? No es homo. Otra cosa es que fuera homostasis, que eso seguramente que a los homosexuales nos gustaría más, sería como la homeostasis de los homosexuales, pero en eso no vamos a entrar. Pero la homeostasis sería como parecido, es similar. Y tasis, pues es como la tendencia a mantenerse, ¿vale? Entonces, como sería una traducción de homeostasis sería algo así como, bueno, el equilibrio similar, como un equilibrio parecido, un estado más tendente quizá a una variación pequeña, como a esto está en un equilibrio quietecico. Y esto es para que lo entienda la gente a lo mejor que no esté tan familiarizada, pues fijaros, es un concepto muy sencillo, pero que explica la base de nuestro entendimiento de muchos procesos médicos, de fisio, de cualquier ciencia de la salud. La homeostasis, por tanto, sería como esa tendencia que tiene el cuerpo a ciertos valores que son muy importantes, mantenerlos más o menos constantes. Entonces, imaginaros la presión arterial, la cantidad de sangre que tienen las venas y en las arterias, yo qué sé, las concentraciones de algunas sustancias como puedan ser carbonato, oxígeno en sangre, es decir, como cosas que son muy importantes, la temperatura corporal, mil cosas, ¿no? Que son pues todo esto que te hacen los análisis, para que la gente lo entienda, ¿no? Pues todo ese tipo de cositas que hay en los análisis, se supone que hay unos mecanismos en el sistema global de nuestro organismo que se encarga de mantenerlos como estables. Por tanto, cuando hay una enfermedad, normalmente esa enfermedad se va a producir porque algunos de esos sistemas que mantienen ese equilibrio, que es un equilibrio bastante estático, se altera. Entonces, imaginaros, si hay un mecanismo que se encarga de mantener el azúcar en sangre y se estropea, pues tú ves que el azúcar en sangre cambia y entonces pues te da azúcar, como decimos en los pueblos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que desde la medicina, desde lo biomédico, intentar mantener esos valores lo más estables posibles hasta que la enfermedad se resuelva, ¿vale? Sería como una definición básica de homeostasis. La homeostasis, por tanto, funciona de una forma que es muy, muy sencilla, en el sentido de yo tengo un valor, imaginaros, yo tengo que tener la presión a 12,8, que siempre dicen, la presión arterial del libro, ¿no? Pues 12,8. Cualquier cosa que haga que varíe la presión va a ser detectada por los sistemas de control. Los sistemas de control se basan en ese error y dicen, vale, pues si sube la presión, yo tengo que bajarla. Si baja la presión, yo tengo que subirla. Y eso se llama retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa significa que cuando tú detectas un cambio en esos valores que son estables, pues tienes que meterle lo contrario de lo que está pasando. Básicamente es pues como el termostato del aire acondicionado, por ejemplo, ahora que que tenemos tanta calor, que sube por encima, pues le meto más frío, que baja por debajo, pues le meto más calor, y así mantendría la habitación a una temperatura constante. Eso sería el concepto de homeostasis, ¿vale? Por tanto, la homeostasis mira como hacia atrás todo el rato, es reactiva, ella reacciona
cuando se produce la variación, ¿vale? Entonces, si yo tengo que tener el azúcar en sangre a 100, pues cuando se pone a 120, ¡boom!, los mecanismos detectan esa... ¡Uy, qué finos! Detectan esa variación y bajan esos 20 que sobran para abajo hasta dejarlo en 100. Ese sería el concepto de homeostasis. Un equilibrio basado en la contrarreacción, ¿vale? En cuando cambia el medio, cuando cambia esa cosa que queremos mantener, entonces yo le meto la corrección y lo dejo estable, ¿vale? Por tanto, resumiendo mucho, reactiva y muy estabilizadora y funciona por feedback de retroalimentación negativa. Funciona una vez que ya está hecho el daño, por así decirlo, corrige, ¿vale? Esa sería la homeostasis. Y esto es lo que se explica en todas las carreras de toda la ciencia de la salud. Y ya os digo, y funciona pues para prácticamente todas las cositas que os aparecen en un análisis de sangre o todas las cositas que el médico pueda pedir, analítica, variable, etcétera, se explican mediante este modelo. ¿Qué pasa? Que conforme ha ido avanzando un poco el entendimiento que tenemos de salud, nos hemos dado cuenta que todos los procesos no funcionan de esta forma. Es decir, no todo es reactivo y cuando se produce una variación, entonces meto la corrección. Porque eso en principio, fijaros, eso genera un retraso brutal. Es decir, nuestra capacidad de adaptación se limitaría mucho si yo tengo que esperar a que me baje el azúcar para corregir eso. Porque es como, vamos a ver, Juan, ¿estás en medio de un desierto donde no hay caramelos? ¿O estás en medio de, yo qué sé, de una tienda de chucherías con un montón de dulces? La respuesta que tiene el sistema, tanto nervioso como endocrino, como, en fin, todos nuestros sistemas de control, no puede ser la misma dependiendo del entorno en el que te encuentres, dependiendo de incluso lo que hayas hecho antes. Imaginaros que yo todos los días como por la mañana, porque estoy por ahí por el medio de la selva y los animales por la mañana están más tontos y los cojo y me los como más fácil. Pues no tiene sentido que mi cuerpo identifique el hambre igual por la mañana que por la tarde, porque por la tarde no cazo nunca. Entonces no tiene sentido que a mí me entre un hambre brutal porque los bichos de la tarde son más listos y no me los puedo comer. Entonces, mi cuerpo también tiene que aprender de alguna manera a generar predicciones que ajusten esa homeostasis dependiendo de factores como el entorno, la hora del día, yo qué sé, la temperatura, hasta en qué estación del año estamos. Es más, pues, es más adaptativo que no sea la cosa tan rígida. Y por tanto, de ese concepto surge la alostasis. Igual que homeostasis, un equilibrio parecido, la alostasis sería otro equilibrio de halo, que significa pues como otro, diferente, ¿no? Fijaros, no hay heterostasis, porque los heterosexuales no entran en estos equilibrios. Esto es alostasis, que es más moderno. Así que, Álvaro, si quieres, igual que he explicado un poco la homeostasis, como ese concepto de, bueno, de estabilidad, de retroalimentación, de falta de predicción, pues métete con la alostasis, a ver qué diferencias importantes crees tú que hay con este proceso. A ver, sobre todo, bueno, la diferencia es que es sobre todo lo que has dicho, que es predictivo. O sea, que la alostasis se genera o surge para predecir las necesidades que va a tener el organismo a todos los niveles, estamos hablando, teniendo en cuenta justamente lo que has dicho, el entorno, el tiempo, o sea, un montón de variables, incluso ya podrías meterte en, yo no sé, o sea, en cómo se interactúan los diferentes sistemas, pero es básicamente predicciones de en el entorno en el que estás, que sean útiles para la supervivencia en dicho entorno. Y entonces, claro, dependiendo de en qué entorno estés, de qué estímulos, de qué estresores, de todo lo que vaya acumulando ese organismo, pues se generan unos cambios, unas adaptaciones u otras. Sobre todo eso, si se va manteniendo en el tiempo, teniendo en cuenta el cerebro predictivo, pues el organismo genera unas adaptaciones u otras. ¿Cómo se ve esto? Pues, por ejemplo, o sea, poniendo el ejemplo de la población negra en Estados Unidos, ellos estaban sometidos a un estrés social casi constante y entonces, por lo tanto, su organismo tenía que estar más en un estado de lucha y de huida mantenido en el tiempo, porque si no, pues quizá la supervivencia iba a ser menos probable. Y esas son como las adaptaciones que se van generando a lo largo del tiempo. Pero siempre es como tratando de predecir lo que va a pasar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa predicción pues puede ser desacertada, puede dañar la salud, puede alterar el organismo de una manera pues significativa, y en esas estamos, de cómo identificamos qué carga alostática tiene cada individuo, cada persona, cada organismo, y bueno, pues a ver qué se puede modificar. Muy guay. Tú lo explicas mucho mejor. No, que va, te ha quedado estupendo, Álvaro. Es como si se anticipase, me ha quedado a mí la duda. O sea, se anticipa a
Sí, ¿no? al final Antes es, de que fíjate, ocurra- antes de que ocurra. es llevar el cerebro predictivo, el sistema nervioso predictivo, a la fisiología. Igual que ya sabemos que el sistema nervioso en términos de movimiento es predictivo y que tú tienes una experiencia de movimiento y esa experiencia de movimiento hace que tú, por ejemplo, preactives reacciones de equilibrio en determinadas situaciones, porque ya tienes la experiencia que antes te ha pasado, ¿no? En términos fisiológicos, pues ocurre lo mismo. Imagínate, lo que pasa es que para mí el término de alostasis es un poco menos intuitivo porque muchas veces cuesta como pillarle el ajuste. Por ejemplo, fijaros, todos sabemos que el sedentarismo aumenta la presión arterial en reposo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿eso qué sentido tiene? Si tú estás sentado todo el día, lo que tu cuerpo debería hacer es pues, bajar la presión porque dice, mira, si no voy a hacer nada, no me hace falta la sangre en los músculos, no me hace falta la sangre en el cerebro. Si estoy aquí atontado todo el día sentado delante del ordenador viendo el Netflix. Sin embargo, lo que vemos en clínica es que realmente sube la presión arterial, ¿no? Entonces, un concepto muy interesante que ha metido Álvaro ya es como el hecho de el sistema nervioso funciona y el sistema fisiológico funciona por contraste. Es decir, necesitamos tener contrastes porque, claro, hay un montón de sistemas que están ahí interrelacionados. Entonces, para detectar los errores, tú no puedes detectar errores tan pequeñitos, tan pequeñitos, tan pequeñitos en todos los sistemas y corregirlos todos a la vez. Tú tienes que tener como una jerarquía de corrección, ¿me entendéis? Es decir, si yo tengo 500 trabajadores quejándose, pues tengo que ir a la queja más frecuente o a la queja más grave, ¿no? Que es, mira, es que se me está cayendo el techo encima y me va a matar. Pues entonces a lo mejor a esa queja voy antes que a la de no me quedan folios en la fotocopiadora. ¿Me entendéis? Entonces, claro, el problema que tenemos con el sistema nervioso es ese. Es, si tú estás en un estado de sedentarismo que se prevé como de sedentarismo y ya sabes que vas a mantener ese estado mucho tiempo porque el modelo predictivo ya te dice eso, evidentemente el sistema tiene que aumentar la tensión arterial de base, porque como no te estás moviendo, es más difícil que llegue sangre a los tejidos. Entonces, tú entras en un modelo en el que la tasa cardíaca tiene que adaptarse a ese mecanismo de sedentarismo constante que estás teniendo. Es decir, no es el sedentarismo puntual de yo estoy sentado aquí, que si una persona que hace deporte se sienta y descansa, le baja la tensión. Fijaros, ¿no? Es lo lógico, es yo vengo de correr, me tumbo y la tensión arterial lo que hace y va bajando como diciendo, venga, ahora nos toca descansar, pero porque le he metido el contraste de ejercicio. Entonces, como que el cuerpo tiene claro en qué momento puede aflojar la carga alostática diciendo, venga, como este ya ha estado ahí oxigenando los músculos bastante rato, ahora me puedo permitir descansar. Sin embargo, si yo estoy en un estado constante de no contraste fisiológico, pues al final el sistema vascular tiene que decir, mira, prefiero aumentar los mecanismos que llevan sangre a los tejidos de base porque yo no sé cuánto este tío se va a mover. Entonces, claro, como tenga que esperar, como tenga que estar con la tensión baja cada vez que está sentado, se muere. Entonces, claro, ya aumenta la tensión arterial de base. Claro, ¿qué va a pasar? Que eso, como decía antes Álvaro, mantenido. Y sin ese desfogue que te da el contraste fisiológico, acaba siendo patológico. Entonces, llamamos alostasis como a esa capacidad que tiene el sistema de anticiparse a lo que va a pasar, variando, diciendo, no, esto no es patológico. A lo mejor que yo te suba la concentración de azúcar en sangre mientras estás corriendo, eso no es patológico, aunque no sea un equilibrio, aunque no estés en 100, porque estás corriendo, entonces necesitas más azúcar. Pues yo, desde el momento en que te pones las zapatillas de ir a correr, ya te estoy como sacando azúcar a la sangre y diciendo, venga que te vas a poner a correr, que te va a hacer falta el azúcar. Claro, ese mecanismo que puntualmente y cuando se produce la predicción correcta es útil, si no se produce la predicción correcta, acaba siendo patológico, porque te acaba metiendo azúcar en sangre cuando no te hace falta. Entonces, claro, ese es un poco el rollo de la alostasis, porque a veces es difícil de entender. Por ejemplo, otro mecanismo que sabemos que no es homeostático, sino alostático, prácticamente todo el mundo está de acuerdo, es el tema de la obesidad. Fijaros que son procesos que son como muy prevalentes en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, si tú estás en un estado en el que tu sistema predice que hay una alta carga calórica constante y además en un entorno obesogénico, que es un entorno en el que no hay actividad física, en el que no hay ningún pico ni de hormonas ni de neurotransmisores que vayan a generar un gasto de ese exceso energético, pues tu cuerpo lo que hace es decir, nada, yo aquí a sangre lo justo, topa dentro, a sangre lo justo porque no me hace falta movilizarlo. Entonces voy a acumular grasa, voy a meter una obesidad central y tal, además bien, por si en algún momento falta comida. Pero como ahora mismo no me hace falta, yo no saco de aquí nada. Yo
estoy con lo que vaya comiendo lo justo para mantener el azúcar alta en sangre y el exceso lo meto para adentro. ¿Me entendéis? Entonces, no se ponen en marcha mecanismos de movilización, de quema, ni... Es decir, es como que si el campo no estuviera ya abonado para algo distinto a esa diferencia tan grande entre la ingesta y la quema. Entonces, claro, pues volvemos a lo mismo. Una situación que debería ser de hecho ejercicio, he ido por ahí a cazar o a ganarme la comida y ahora descanso y engordo porque, porque ha llegado mi momento de coger tal, por una mala interpretación y una mala predicción, porque al final lo que tenemos es un estado constante de obesogénesis, como se llama, pues lo que genera es ese, bueno, pues ese campo abonado a que se produzca este efecto, ¿no? Entonces, fijaros cuánto de importante es todo esto, porque claro, como decía Álvaro antes, y ahora voy a abrir el melón un poquillo y os dejo ya charlar, al final, ¿hasta qué punto corregir el valor de una forma exógena es realmente un tratamiento? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? O sea, esto es muy revolucionario. Puede ser un tratamiento desde el punto de vista de la supervivencia mientras ajusto la causa. Pero claro, esto es como si, imaginaros, yo tengo voy en un barco y ahí tiene un agujero el Titanic, ¿no? Y me dedico a sacar agua con un cubo. Pues como, bueno, no es que esté mal, pero que te vas a hundir. Al final te vas a hundir porque lo que estás es como quitando el agua que entra por un agujero muy gordo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto que yo te dé a ti medicación para bajarte la tensión arterial si luego no hay ninguna situación en la que se pueda reajustar esa carga alostática, en la que tú hagas ejercicio, te muevas, haya periodos en los que estés súper relajado y periodos en los que estés activado? Es decir, si no le damos ese contexto fisiológico, que yo te ajuste meando más, por ejemplo, la tensión arterial, ¿hasta qué punto es terapéutico, ¿no? Y en el mundo de la fisioterapia ocurre exactamente lo mismo. Es decir, una persona que tiene un foco atencional centrado constantemente en el déficit, con un discurso catastrofista en el que las predicciones son tan negativas, ¿hasta qué punto tú haciendo cualquier cosa de fisioterapia, llámese terapia manual, llámese electroterapia, llámese lo que sea, vas a generar un cambio real que no sea puramente sintomático ahí? Entonces abro el melón y vosotros ya me decís qué os parece todo esto de la lactasia. Mira, me se ha quedado congelada. Esto se complica. Esto se complica, dice. Menudo final de temporada. Juan. Que no, mujer, que todo empezar, que el año que viene empezaremos con esto ya, en serio. Ahora mismo ni estamos hablando de la hipófisis, ni estamos hablando del hipotálamo, ni nada de nada. Ya nos meteremos. Esto es la intro. Al final, si esto es como cuenta, lo que estamos haciendo en muchos casos es poner parches, ¿no? Es como pues, si te estoy dando una medicación para la hipertensión y no estás yendo a la causa base, que en muchas otras terapias sí que es como siempre se busca la causa principal, ¿no? Mucho en psicología es como voy a la causa principal del problema. Bueno. Y no sé si en estos casos pues hay que centrarse también un poquillo en eso. Porque claro. Si no, no estamos haciendo... La pregunta sería si hay una causa principal o son varias causas. Pero como fíjate lo que decía antes, que ahí ha abierto el Álvaro un melón que a mí me encanta. Ya no estamos hablando solo de temperatura, clima, de horas de luz, no sé cuánto. Estamos hablando también de social, es decir, de factores sociales que también movilizan, pues eso, fisiológicamente algunas respuestas. Él ha hablado muy bien, por ejemplo, de estar en un ambiente hostil, un ambiente racista. Eso al final va a generar como una activación de un estado fisiológico de huida, ¿no? No estoy en mi casa, no estoy entre iguales, estoy con gente que me mira mal, que me trata mal, y eso al final te activa a ti como bicho que eres, como si fuese un gato en medio de una jauría de perros, para que nos entendamos, ¿no? Es como, sí, aquí todos muy educados, muy polite, todos muy politely, pero yo la cara que veo es de asco. Entonces, eso a ti te tiene que generar también unas activaciones muy compatibles con lo que serían unas activaciones de miedo, de lucha, de huida. Es decir, un eje adrenérgico brutal, un eje que está muy basado en catecolamina y está basado, pues eso, sustancias que lo que van a hacer es pues aumentarte los niveles de azúcar en sangre, prepararte con tensión arterial más alta, pues por si tienes que salir corriendo porque el blanquito de turno te va a pegar un guantazo, o sí, ¿me entendéis? Entonces, al final, nos vamos incluso más allá, nos vamos a factores sociales, la soledad, la institucionalización, el sistema productivo, el déficit de descanso, la disminución del número de horas que una persona puede desconectar y poner la red neuronal por defecto ahí en stand-by, ¿no? Entonces, es verdad que es un concepto muy interesante y que a la gente muchas veces le cuesta
le cuesta entender, porque todos estamos muy acostumbrados como a las causas muy rápidas, ¿no? A pillo este bicho, me da una infección, me pongo malo. Mato al bicho o me meten la medicación para el bicho, se va el bicho, me pongo bueno. Y fijaros que estas respuestas son más parecidas a las respuestas de un arbolito o de una lechuga. Esto que Jesús entiende más de lechugas, ¿no? No es algo, una causa tan directa, tan automática como algo que ¡pa! Me pegan un guantazo y me espabilo, sino que son respuestas que en un momento podrían ser adaptativas, pero que manteniéndolas en el tiempo y sin meterle ese contraste importante, pues como decía Álvaro antes con el tema del racismo, si tú estás en un ambiente racista, es muy difícil que tú haya un momento del día o de la semana o no sé cuánto que pueda estar completamente relajado, que pueda estar como diciendo, hoy siento comunidad, estoy en mi sitio, aquí no hay agresión, aquí me siento, bueno, pues entendido y en casa, ¿no? Como todos cuando estamos en nuestra casa. Es complicado. Entonces, fijaros aquí la cantidad de melones que podemos abrir con las redes sociales, por ejemplo, también, ¿no? Como hoy en día, pues ese estado de activación muchas veces de, bueno, de dependencia en el sentido de imagen, los adolescentes, ¿no? Con el tema de, por lo que comentaba, ¿no? Antes el bullying era en la escuela, ahora el bullying es 24 horas en redes sociales. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que son interesantes de analizar. Así que venga, vamos a abrir la lista de reflexiones de final de temporada. Yo es que lo que, bueno, es un tema que a mí me apasiona porque básicamente por el abordar los problemas sistémicos, ¿no? Que creo que, como ha dicho Mode, lo que hacemos es normalmente ir a una causa y es muy sencillo de entender, ¿no? Pues, o yo qué sé, migraña, pues a ti te duele, pues te doy un fármaco, ¿qué tal? Y no pensamos en las causas sistémicas, que son invisibles. Es que tienes que tener una comprensión y no lo puedes ver en una consulta de 15, 20 minutos, no lo puedes ver. Pero yo creo que establecer fenotipos de pacientes, entender la alostasis, entender todos los problemas sistémicos, nos va a ayudar a abordar estos problemas de salud, que son la gran mayoría de los problemas de salud de lo que se ve en clínica. Entonces, yo lo único que diría es que la predicción no es mal, o sea, la predicción que se está produciendo es correcta. O sea, es que la persona está en ese estado de manera perpetua. Entonces, no creo que haya que echarle la culpa tanto al organismo o a la persona, sino al sistema y a esas causas más sistémicas. Porque si no, empezamos a decir, pues yo que sé, a una persona con obesidad que es que no se sabe que coma menos. En plan, es como decirle a una persona con depresión que sea feliz, ¿sabes? O como decirle, yo qué sé, ¿sabes? A una persona con obesidad que coma menos y que haga más ejercicio. No es tan sencillo, es que no puede hacerlo. Claro. O un TCA. Bueno, ya lo hubiese hecho ella, claro. Sí, que claro, o sea, regla de el oro. problema es que es sistémico y entonces hay una falta de compasión a gran escala, pero porque no hay, y ya no diría que somos malos, simplemente es que somos pues un poco cazurros y no vemos como todo el bosque, ¿no? De lo que está pasando. Y creo que si, hasta que no lo abordemos no se van a solucionar estos problemas sistémicos que tenemos. Pues sí, la verdad que sí. Jesús, tú como gran experto en lechuga y en arbolitos, que ahora tienes muchos naranjos, ¿a qué te suena todo esto? Pues, del vegetativo. pues yo es que cuando estoy hablando un poquillo de este concepto, se me ha venido un poco a la idea del tema de que hace unos años, por ejemplo, un fisio en un E15 tenías que ponerle hielo, luego sale otra corriente que no le tenías que poner hielo porque si no los procesos naturales, que no sé qué, y es como, a ver, ¿qué hacemos? ¿Nos entendemos entre nosotros o...? Y me ha recordado un poquito este proceso. Yo opino un poco como los compañeros, que hasta que no entendamos nosotros este concepto, que en verdad es muy sistémico y me parece muy bonito dentro de la teoría de sistemas, creo que no vamos a abordar bien a los pacientes, incluso creo que lo estamos cronificando. Uh-huh. Sí, al final uno de los miedos más grandes que tenemos es precisamente eso, es decir, como decía Álvaro, si realmente la adaptación que estamos viendo no es un problema del individuo como mal predictor, porque si el problema es una mala predicción porque el individuo esté mal configurado, pues bueno, a lo mejor sí hay algo que podamos hacer en el sentido de, bueno, de decir, vale, pues hay una causa médica estructural y te falla como yo que sé, como si se rompe el termostato del aire acondicionado, pues voy y te arreglo el termostato. Entonces, esos serían procesos distintos, ¿vale? Serían procesos en los que si hay un daño estructural, ya os digo, como el termostato, y viene el mecánico, te cambia el termostato, mira, lo que fallaba era el termostato, que tú tenías el azúcar a 1000 y el termostato no lo detectaba porque tenía un problema de termostato, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda. Es decir, no estamos diciendo que todas las enfermedades tengan que ver solo con la alostasis,
Pero sí estamos diciendo que muchos procesos, sobre todo los más prevalentes, sobre todo muchos procesos que son comorbilidades, incluso a otras enfermedades, sí tienen una alta, bueno, parece ser, y toda la evidencia y los estudios van por ahí, que, como decíamos antes, el problema no está tanto en el individuo que hace malas predicciones como que es que el entorno no le permite hacer unas predicciones mejores. Es un poco lo que decía Álvaro, decía, a ver, ¿yo qué predicciones voy a hacer si estoy durmiendo 4 horas al día porque tengo que trabajar, o tengo los chiquillos, o tengo no sé cuánto, no puedo conciliar, no como bien porque no tengo tiempo ni de comer bien, no descanso, decirme estoy en un entorno de trabajo hostil en el que me siento atacado, etcétera, etcétera, etcétera. Encima tengo un familiar enfermo, encima no sé cuánto, pues claro, ¿cómo le pides tú a esa persona que mantenga la tensión arterial dentro de unos niveles homeostáticos? Así que esa criatura lo que está es reventada, está reventada. Entonces, claro, no puedes, por mucho que tú intentes mantener esa presión arterial dentro de unos niveles con fármacos, con lo que sea, al final el problema que tenemos es que las predicciones no van a variar porque no se está cambiando pues todo ese campo que le está diciendo al sistema, oye, tú tienes que estar activo, tú no puedes descansar, tú tienes que intentar tirar con las menos horas de sueño que puedas, tú tienes que conducir aunque no hayas descansado, tú tienes que estar pendiente de estímulos visuales cuando no tienes energía ni arousal casi para mantener estímulos visuales en el buffer. Entonces tenemos que aumentar la significación de los estímulos visuales, tenemos que hacerte más receptivo a la luz, más receptivo al sonido, porque tenemos que aumentar la sensibilidad para que tú puedas coger el coche sin haber descansado. Porque como no te aumentemos la sensibilidad a los estímulos y cojas el coche sin haber descansado, te vas a matar o te vas a dormir. Entonces, pégate el chute de café y venga, y vamos a subir los umbrales. Y entonces, en esa subida de umbrales, claro, eso es adaptativo 1 día, 2 días, 3 días. Pues mira, he pasado una mala noche porque el vecino estaba de fiesta. Estupendo, pues mañana tengo los umbrales y tal y que cual. Pero cuando eso se cronifica en el tiempo, la línea base pasa a ser ese. Entonces, un mecanismo que era un mecanismo de anticipación bueno, a un estado, a una demanda, sea energética, sea de rendimiento determinada, se transforma en el estado base. Y entonces hacemos lo que debería ser extraordinario y adaptativo, lo convertimos en nuestra línea base de funcionamiento. ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos esa línea base, todos los sistemas como que oscilan alrededor de esa línea base y esa es la nueva estabilidad. Si pasa algo distinto, si pasa cualquier pequeño detalle que rompa ese equilibrio, para obtener el rendimiento, para obtener un poco como el feedback, para que ese termostato se regule y se afine, tenemos que pegar como un reventón. Que ese sería el concepto que ahora sí que hablamos de sobrecarga alostática. La sobrecarga alostática no sería otra cosa que eso, sería como un intento del sistema nervioso, aunque pueda, bueno, del sistema en general, del nervioso en particular, porque a mí me gusta mucho, pero de todos los sistemas orgánicos, de generar como una especie de, para que me entendáis rápido, como un contraste muy fuerte que permita otra vez regular los niveles basales de esas activaciones. Entonces, claro, es como, bueno, si tú tienes siempre la sensibilidad a los estímulos aumentada, ¿cuándo sé yo cuándo un estímulo es importante? Pues hay que tunear, en el sentido de tunear el inglés, ¿no? Hay que afinar esos sistemas de reconocimiento y ahora lo que vamos a provocar es pues, una crisis en la que ya te va a molestar cualquier tipo de estímulo, vas a tener dolor, vas a tener, bueno, pues esa sensación aversiva y eso lo que me va a ayudar es como a sacar tensión para luego poder volver a regular esos estímulos interoceptivos. Entonces, fijaros qué curioso, pero en realidad tiene sentido si lo pensamos. O sea, a mí antes de empezar a leer estas cosas no se me había ocurrido, pero ahora conforme más leo, es verdad que me convence bastante. Me convence bastante. Fijaros que sí, suena gracioso. Así que, ¿se ocurre que esto tenga aplicabilidad desde el punto de vista de la fisioterapia o qué? Bueno, yo creo que por supuesto. O sea, es que básicamente aunque no podamos influir en todas las variables, porque hay variables que se nos escapan, variables sociales que son muy sistémicas, al menos decirle a la persona que dentro, porque no todo el mundo tiene una sobrecarga alostática. O sea, eso está claro que pues en mujeres es más elevada, no es casual que cierto tipo de patología sea más prevalente en ciertos colectivos, la pobreza también aumenta la carga alostática, o sea, al menos señalarlo y darle herramientas a la persona, ¿no? Aunque no lo hagamos nosotros, pero sí meterlo en el plan terapéutico como iniciativa y al menos comunicarse al paciente para que no haya
como culpa, ¿no? O sea, yo siempre digo que se culpa mucho al paciente y creo que somos como súper egocéntricos los profesionales de la salud pensando que nosotros somos los que tenemos la llave maestra. Pues en algunos casos puede, en otros casos es más complicado. Y de hecho lo que ocurre es que lo que hacemos es cronificar con fármacos, y del lado de la fisioterapia, cronificar con tratamientos tapando la sintomatología. O sea, en depresión das un antidepresivo y con ese antidepresivo pues no abordas problemas sistémicos, que a lo mejor esa persona está en una situación de violencia en casa, vete tú a saber, o sea, o está en un puesto de trabajo horrible y de repente está pues súper contenta. Pues tapas síntomas y lo más difícil de esto es cómo se lo transmites al paciente y que la persona perciba que es un problema, porque realmente la sobrecarga alostática que menciona Juan es invisible en el sentido de que la persona ya lleva tanto tiempo así que lo ha normalizado. Entonces la persona cree que es normal dormir 4 horas, estar todo el rato estresado o estar todo el rato triste, cree que es normal. Por esa falta también de contraste y que no conoce otra cosa. O sea, yo veo pacientes de 30 años de evolución de migraña y eso se cree que es normal y que es genético, ¿no? Es como, pues yo creo que no. Claro. Además, esa línea base yo creo que es muy importante. Y en salud mental, que es lo que tú comentas, al final tiene también todo el sentido. Es decir, tú puedes tener una carga genética que nadie la niega de, bueno, pues ser una persona con cierta tendencia a preocuparte más, a tener, pues bueno, los sistemas de miedo, por ejemplo, pues más activados. Tú puedes ser una persona, hay muchos perfiles de personas y hay gente, porque igual que hay gente que es más sensible a la luz o al ruido, pues hay gente que es más sensible al miedo, imaginaros, o lleva peor las novedades. Y aquí ya entrarían un montón de factores que son biológicos, puramente genéticos, de crianza, de mil cosas, ¿no? De las experiencias que hayas tenido en tu vida. En eso no entramos y es cierto. Pero claro, volvemos a lo mismo, lo que dice Álvaro. Si tú te acostumbras a, tengo que seguir adelante a pesar de esto, y esto tiene que ser como mi nivel de funcionamiento básico, es decir, yo tengo que estar con miedo, con incertidumbre, con falta de que nada me motive, nada me guste y no sé cuánto, y tengo que estar contento porque no estoy en crisis, ¿me entendéis? Entonces estamos haciendo lo que se llama un setting, ¿no? Estamos haciendo como, estamos marcando como nivel deseable o como nivel de, bueno, de referencia una situación que en ningún caso es deseable. Entonces, claro, muchas veces el sistema también por eso genera crisis, porque claro, a ti te permite tener como la referencia de la crisis como el momento malo, malo, malo en el que lo estás haciendo muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, claro, es como que el sistema siempre necesita esa referencia a la hora de establecer la conducta. Entonces, claro, si tu nivel de base ya es un nivel de, no, mire usted, si yo estoy contento en realidad, pero ¿está usted feliz? No, yo no estoy feliz. Yo, ni a mí ni me gusta nada, ni disfruto nada, ni Y te me dice da igual todo. como todo el mundo, ¿no? Claro, y te dice, pero como todo el mundo. Es decir, pero usted, yo qué sé, ¿le gusta su trabajo? No, pues ni me gusta mi trabajo, mi familia es una caca, no pero, mire, pero no me estoy en crisis. Y es como, bueno, pues, ¿y eso qué es? ¿Eso es positivo? Pues, fijaros, al final nosotros también funcionamos un poco como estos sistemas que comentábamos. Según dónde metamos esos baremos de intensidad, también nos adaptamos, como decía Álvaro. Y quizá por eso es tan difícil, creo yo, meter este concepto, porque es un concepto en el que incluso la gente puede tener, como el pavo inductivista, ¿no? Que eso nos pasa un poco a todos, la sensación de decir, no, mire usted, si yo así llevo 5 años y no me ha pasado nada. Yo llevo 5 años con el mismo trabajo, con cuánto, no sé qué, no sé cuánto, igual de estresado, durmiendo tampoco, y yo no he tenido dolores hasta ahora. Entonces, claro, es muy contraintuitivo, porque la persona te dice, el tío este ahora me va a decir tú a mí que esto viene de que no duermo, si yo llevo sin dormir toda la vida, ¿no? Y ahora me ha venido el dolor de cabeza. Claro, pero es que esa es la cosa, es decir, bueno, es que a lo mejor el dolor de cabeza ha llegado precisamente en un momento en el que ya la línea base de funcionamiento era aversiva, era una línea base de funcionamiento en la que se necesitaba ese setting hacia arriba y entonces, claro, ha explotado, pero ese explotillo ha venido cuando ya, pues bueno, ya la línea base es una línea base no deseable. Y ese es el problema de la sobrecarga alostática. Problema de educación, problema de falta de causalidad directa, de no es algo que te pasó ayer, no es, ¿qué te ha pasado? No, es que estoy, yo qué sé, estoy bajo de energía, tengo fatiga, que no, o sea, estoy cansado todo el día. Y tú dices, bueno, ¿y qué has hecho últimamente? Pues no, usted, por lo mismo de siempre. Y tal, pero es tu trabajo. No, pues como siempre, como yo soy, como siempre, pero ahora estoy mucho más cansado, ahora no puedo salir de la cama. Entonces, fijaros, es poco intuitivo este concepto, porque hay que entenderlo eso. Igual que yo no digo, uy, qué árbol más bonito. ¿Qué le harían ayer? No, mira, ¿qué le harían ayer? No, el árbol está bonito, pues porque durante toda la vida del árbol se han dado unas condiciones que lo han puesto bonito.
Pero el árbol no se ha puesto bonito ni feo por algo, salvo que sean cosas como te he cogido y te he apuñalado en el corazón. Entonces ya ni sobrecarga alostática ni leche. Causa directa, ¿no? Te has muerto porque te he apuñalado en el pecho. Pero realmente las agresiones a las que nosotros nos enfrentamos en el día a día no suelen ser puñaladas en el pecho, por suerte. Suelen ser desgaste. Y esa activación de esos sistemas que en un principio buscan anticiparse a posibles retos, pero el problema es que el reto no termina. Entonces, claro, al no terminar el reto, pierden su sentido de ser y se transforma en la nueva homeostasis. Entonces, una nueva homeostasis en el que yo tengo que tener la tensión arterial por las nubes, porque si no tengo la tensión arterial por las nubes, no puedo funcionar. Y si me baja la tensión un poco, lo que hago es que me meto en la cama porque parece que me han dado un guantazo en la cabeza y me han dejado tonto, porque no estoy acostumbrado. Mi cuerpo ya no funciona en esos parámetros. Mode, estás que yo no sé si es una foto, o es que la Mode no está ni respirando. Está ahí así tiesa. He tenido un momento. Ha tenido un momento de... Yo digo, mira, la Mode ha puesto una foto, le ha dicho al ChatGPT que le hazme una foto y lo pone. Mode, hija mía, ¿qué te pasa? Ya no me sobrecarga la estática. Tú estás también Sí, fatal, hoy ¿eh? sí. Hoy sí. Hoy sí, no. Hoy estoy ya sobrecargada. Ah. Ya ni te escuchamos, Mode. Ay. Es que vamos. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Ya se mutea. No opino nada. Pues, Ay, no, que me apareció el Siri por aquí para hablarme. Ah, no. Yo que te Queremos- digo, esto es muy complejo, Juan. Esto decía No, no. Álvaro que sí se podía. ¿Me escucháis? sí. Sí, perfectamente. ¿Me escucháis? Sí. Así Sí. que decía Álvaro muy, muy rápido, sí, esto sí se puede abordar desde la fisioterapia. Yo creo que hay que tener mucho conocimiento para poder abordar esto, ¿eh? Porque, Bueno. ¿cómo lo haces? O sea, A ver, o sea, sí te doy la razón de que sí se puede abordar, pero si te pones en la fisioterapia básica... Pero yo le hago un masaje, ¿no? Vamos. Pero nosotros le hacemos un masaje. ¿Qué? Esto no se puede abordar, pero con un masaje Claro. que se relaje un poquillo con la friaga y ya luego ya vemos. No, hombre, los masajes son una oportunidad muy buena para hablar con el Muy bien, paciente, que Mode. te cuente y ahí puedes buscar todo este tipo, ¿no? De si no, ¿cómo lo haces? sí. A ver, o sea, obviamente no lo vas a abordar de manera directa porque no podemos, pero sí al menos señalarlo o sea, incluso con la propia entrevista clínica puedes sacar datos o cosas, pero a grosso modo es básicamente todos los estresores que esta persona ha normalizado y, vamos, todos tienen una escala, me parece, o sea, podemos sacar escalas de exclusión social, escalas de cómo está en el trabajo, de calidad de vida... Y puedes simplemente decirle que esto es un factor y hablarle del concepto de carga alostática y de hecho cuando les dices básicamente lo de la que ha petado o que es una tetera, no, como una olla a presión, pues lo entienden muy bien y de hecho te dicen, es verdad, es que he petado, no puedo más y te lo dicen. Entonces, la aplicabilidad, pues que lo podamos medir. Yo Sí, luego ya sí, si tú lo puedes hablar, si muchas veces eso quizás funcione más que cualquier otro tipo de terapia, que tú a ellos a lo mejor no lo han visto y tú se lo sueltas y lo cogen y empiezan a hacer cambios. Otra cosa es que se produzcan claro. esos Sí. cambios. O sea, cerca de ellos estamos como para poder hacerlo, pero creo que pues que tenemos que cambiar el enfoque y pues, estudiar todo este tipo de términos para poder abarcar eso, porque al final la tendencia siempre es irse a lo básico. Que no es incompatible, ¿eh? O sea, tú puedes como abordar sintomatología aguda, ¿no? Por así decirlo, pero entender que es un problema sistémico mucho más grande y más complejo, pero... No, sí, hay que hacerlo. Sí, tal cual. Al final, fijaros, en temas como dolor, esto es, y ya lo veremos en la próxima temporada si os gusta el tema, yo siempre digo que esto es abrir un poquillo y nos podemos ya traer estudios, dedicarnos, porque os gusta la migraña, pues nos vamos a migraña y estudiamos un poco las teorías de sobrecarga alostática en migraña, pero al final, fijaros que en dolor tiene mucho sentido, ¿no? Por lo que comentábamos antes, si tú partes de un estado, por lo que sea, que es un estado ya en el como que la sensibilidad atencional a ciertos tipos de estímulos ya está muy disminuida, pues porque no tienes experiencias corporales, apenas puedes hacer ejercicio, no tienes experiencias de fatiga física, de la fatiga física buena que decimos todos, ¿no? Que me canso y eso se quita con descanso. Todas esas experiencias se van disminuyendo. Aparte vamos metiendo mala alimentación, pocas horas de descanso,
falta de, bueno, pues de tener un momento en el que la mente pues, pueda hacer ese mind wandering, ¿no? De poner la mente en blanco y no estar pensando en lo que me han dicho en el trabajo, lo que tengo que hacer, no sé, no sé cuánto. Entonces, cuando tú unes todos esos factores, al final, ese estado de alerta mantenidísimo y sobre todo constante, hace que, claro, que el cuerpo no tenga claro qué es importante y qué no es importante, porque una cosa aversiva no puede estar las 24 horas del día. O sea, nuestro sistema se niega a eso, dice, vamos a ver, una cosa que sea verdaderamente importante te mata. No puedes tenerla 24 horas al día. Por tanto, lo que tienden a hacer los sistemas de regulación es como a decir, vale, pues esto no será tan importante. Esto no será tan importante. Esto, bueno, yo puedo vivir con esto, ¿no? Esto yo me adecuo, me adapto, sigo caminando, ¿no? Claro, hasta que llega un momento en que dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo realmente importante? ¿En qué momento paro? Y entonces, claro, muy sabiamente el sistema dice, vale, pues te voy a dar la referencia de lo que es parar. Parar es esto. ¡Pum! Toma, a tomar por saco. Estás parado, ¿verdad? Pues ya sabes, esto es parar. Es decir, te pego el zasca porque al final necesitas esa referencia para poder regular. Es decir, ¿yo cómo sé cuándo estás en peligro? Pues si siempre estás con los mismos niveles de activación y estás cagado, cansado, mal alimentado y no sé qué, no sé cuánto, no tengo claro cuándo tengo que preparar al organismo para enfrentarse a algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues fabrico como una especie de sobrecarga de overload, que se llama, así en inglés, es decir, de como de pego el reventón, porque ese reventón me va a servir como para poder ver cuáles de esos sistemas están como más necesitados de regulación y cuáles, sin embargo, pueden seguir tirando. Entonces, al final, fijaros que tiene mucho sentido. Lo que pasa es que estamos acostumbrados como a que el sistema siempre sea como bueno. Y es poco intuitivo el decir, bueno, pues si yo tengo tendencia a que me duela la cabeza, el sistema lo que debería hacer es hacerme más fuerte para que no sienta el dolor, no hacerme más sensible para que lo sienta, ¿no? Fijaros que vuelve a ser como contraintuitivo. Pero es que, ¿en qué momento a tu sistema le interesa que tú no sientas dolor? Eso no le interesa nunca al sistema nervioso. El sistema nervioso quiere que tú sientas dolor, porque es que si no sientes dolor te mueres. Claro, si tú hay momentos en los que no sientes ningún dolor porque estás relajado, gustito, no sé qué, no sé cuánto, eso ya le sirve de referencia. Y luego cuando algo te duele, te duele. Pero si tú estás todo el día atacado, con un tono muscular por las nubes, sin haber hecho ningún tipo de ejercicio, con el sedentarismo que tenemos, con todos los niveles de, bueno, pues de químicos cerebrales que tenemos, colocándonos en posición de que parece que voy a salir a correr, pero nunca salgo a correr, pues claro, eso llega un momento en que dice, es que esto ya te has habituado tanto que ahora voy a darte como el punto de referencia. Y ahí ya cuando se le va el pistón, cuando dice, venga, pues vamos a afinar en sensibilidad, vamos a afinar en sensibilidad, vamos a afinar la sensibilidad al dolor, vamos a afinar la sensibilidad al dolor, hasta que llega un momento en que le ha dado tanto volumen ya que, claro, viene la crisis y ahí ya petas. Pero ese petar, fijaros, es algo como también a la vez maligno, porque en el fondo te lleva a la situación que comentaba antes de no estoy tan mal, puedo estar peor. Y es como, vale, ¿y eso cuándo acaba? Claro. ¿Cuándo llega el momento en el que ya no puedes estar peor? Pues el momento que te mueres. Claro, entonces, fijaros que entramos ahí en una espiral, que es la espiral esta de la que siempre se ha comentado en salud, ¿no? De esa... Yo me acuerdo siempre cuando hablaban en fisio de eso es la pescadilla que se muerde la cola. Te decían siempre, eran como procesos que se retroalimentaban en positivo, ¿no? Que decía, bueno, el paciente le duele algo, deja de moverse, como no se mueve, entonces le duele más, como le duele más, deja de moverse, ¿no? Y te decían, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Y la pescadilla que se muerde la cola era algo muy malo siempre porque era como que, madre mía, para entrar ahí esto es muy complicado. Pero realmente funciona así. Es decir, claro, tenemos que estar siempre esperando, y quizás esta sea la reflexión, a un momento en el que ya no podamos aguantar más. Es decir, ¿en qué momento ya dejamos de conformarnos con nuestros estados de salud? Es decir, ¿puede una persona estar en ese estado de, bueno, pues de perfección de una realidad hostil, con todas esas adaptaciones a su cuerpo al estrés de manera mantenida sin pagar un precio? Pues eso es quizás lo que hay que sentarse a reflexionar. Y solo que da miedo, porque no es fácil la solución, claro. No es fácil la solución porque la solución sería en muchos casos cambiar el sistema o decirle como decía antes Álvaro, no, pero ¿qué hago con un mundo racista, hijo mío? Si estoy aquí, son racistas, ¿qué hago? ¿Le cambio la mentalidad a todo? Es decir, es que no son cambios fáciles, ¿no? Es como lo que decía antes un poco de la obesidad, ¿no? Es decirle, pues mira, que te dé igual que la gente sea racista. Claro, sí, hombre, que te dé igual. Que te miren a ti con mala cara todo el rato, las 24 horas del día, estés donde estés, y que te dé igual. Eso no se le puede pedir a nadie. Entonces, por eso las soluciones dan sustillo porque no son fáciles en ningún caso.
¿Qué tema más bonito, Mode? Jesús. Jesús, ahora ha llegado el momento de Jesús, foto, mira. Jesús, muévete. Ah, no, es que está estático, de verdad. Mira, se ha quedado pisado. Sobrecarga los estática. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale. No, que uy, se me ha pasado lo que iba a decir. Paso palabra. Pero bueno. Ah, ya tenía punta en lengua. Porque Jesús aparece en el YouTube, se mueve, pero aquí no. Entonces es muy gracioso porque estaba como antiguamente en el Messenger, cuando ponía la foto en el Messenger y tú te enamorabas de la foto del Messenger y todas estas cosas. Y te conectabas al Messenger nada más que para ver la foto que me que te gustaba. Eso Pero es. vosotros que sois muy jóvenes, no os acordáis ya del Messenger. Pero No, yo sí llegué al Messenger. Yo Hombre, también claro. llegué al Messenger. Yo también, pero navegué. No, la moda es que no es mucho de navegar. La moda es más de irse al campo. De la calle. Bueno, queridos, pues son las 9 de la tarde, noche. Yo se me van subiendo las bandas de sol para arriba cada vez más. Sí. ¿Ves? Esto es como la sobrecarga alostática. Me está subiendo no, me está subiendo la batería de estar aquí con vosotros, ¿ves? Ahí. Las rayas para arriba. Pero Ay, qué bonito. Pero, entonces, ¿cuál es la Cuesta. solución? O sea, No, ¿cómo? aquí no vamos a dar la solución, Jesús, porque si tuviéramos la solución, no. montábamos una religión. Aquí, este capítulo, Es bueno explicárselo al paciente, ¿no? Por lo menos para que lo tenga en cuenta. este capítulo Es un factor más. por lo menos para que la gente se plantee, ¿no? Y diga, a ver, realmente a lo mejor muchos procesos que yo doy como cotidianos, como que esto no pasa nada, como que esto yo siempre lo he aguantado, yo siempre lo llevo bien, esto no ha cambiado nada en mi vida, todo es maravilloso dentro de lo maravilloso que es para todo el mundo, no te están haciendo daño. Esa es como la reflexión de eso que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, o no. No. O no. O te va debilitando poco a poco y te mata al final, ¿no? Entonces, cuidado. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿Vale? Eso es lo importante. No siempre hay que poner el factor tiempo. Entonces, yo con que la gente se plantee que a lo mejor tener la tensión alta, poniendo el ejemplo de la tensión, que es algo que todo el mundo conoce, no es solo una enfermedad que a mí se me ha roto el termostato de la tensión y que estoy detectando más las tensiones y que por eso la subo o la bajo, sino que a lo mejor tiene que ver también con estilo de vida, hasta con la personalidad que tengo, con las relaciones que establezco, con el agua que bebo, con cuánto descanso por las noches, es decir, con muchos factores que hacen que mi cuerpo pueda entender que estoy en un estado de lucha que a lo mejor no debería estar, pues yo con eso me conformaría. ¿Por qué? Porque por pequeño cambio que se haga, ya como que le estás dando una referencia distinta al cuerpo. Entonces, si empiezas a moverte un poquillo más, aunque sea un poquito, empiezas a hidratarte mejor, empiezas a decir, bueno, pues voy a intentar acostarme media horilla antes todas las noches. O voy a intentar, en vez de ir al trabajo así, ir de otra manera para poder quedarme media horilla más en la cama. Es decir, los pequeños cambios al final son los que van a tener impacto a largo plazo. Que luego tú te tomes tu medicación y que le hagas caso al médico y a tu fisio, a todo lo que quieras. Pero que entiendas que hay partes de ese proceso que no son tan curables solamente estabilizando el valor. Eso es lo que es importante. Yo creo que con eso muchos de nuestros pacientes serían, y nosotros mismos seríamos más felices, ¿no? En el fondo, porque dices, bueno, por lo menos también son cosas que se pueden hacer. Que no estamos hablando de te tienes que ir a Houston, a no sé qué. Estamos hablando de que tomes conciencia un poco de cómo son tus relaciones sociales, si haces cosas que realmente te generan en algún momento que puedas desconectar del sufrimiento. O sea, cosas que son también muy mundanas de, bueno, lo que decimos, ¿por qué el mindfulness ahora está teniendo tanto éxito y tal y que cual, y el mindfulness para arriba? Pues vamos a ver, porque el mindfulness, por definición, es un estado en el que tienes que desconectar un poco la cabeza. Entonces, claro, viene bien eso, viene estupendamente para gente que no desconecta la cabeza en todo el día. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, le estás dando un punto de referencia al sistema. Ahora, ¿viene bien hacer mindfulness media hora a la semana cuando los otros 6 días y medio estás hasta arriba? Pues posiblemente la potencia de efecto no sea suficiente. Entonces, ese es otro melón que hay que abrir, que es la potencia del efecto. Es decir, esto no es tan sencillo como, coma usted bien, haga más ejercicio, haga usted mindfulness, váyase a nada. Hay que ver cuánto, cómo y si realmente se puede meter dentro de una rutina sin que sea otro estresor, que esa es otra vuelta de hoja. Que muchas veces estresamos también a los usuarios cargándolos con una responsabilidad sobre su acto y sobre el control de su dolor, de su fatiga, de su patología, que realmente es como muy naif, es muy inocente, lo que decíamos antes del racismo, ¿no? De
Usted, que le dé igual, que es que son racistas, pues usted pase de la gente. ¿Cómo que pase de la gente? Eso no, eso no es una recomendación. Una solución. Claro, pues esto es lo mismo. Tenga usted un trabajo que le guste. Sea usted muy feliz con su familia, que es maravillosa. Pues mire usted, ¿no? Lo mismo que me han puesto los cuernos, yo qué sé, y estoy en el fondo del abismo. Entonces, Claro. que no es dar soluciones inocentes, sino decir, bueno, dentro de cómo estamos, ¿qué hacemos para disminuir el sufrimiento? ¿Qué hacemos para darle a esos sistemas como por lo menos una referencia? Eso es lo interesante. Respiro. Sí, o sea, sobre todo yo creo que a ver, lo primero no hablar con culpa al paciente, no decirle, porque muchas veces yo soy el primero que he hecho, es que claro, es que, mira, está obeso, ¿cómo no le van a doler? Y es como, joder, qué ignorante, no te estás metiendo realmente, no estás sabiendo por qué esta persona está como está. Y entonces lo primero, eso, no trabajar con la culpa. El problema que tenemos es que todos estos factores de que hemos hablado muchas veces no son modificables y otras muchas veces la persona no sabe cómo modificarlos. Por ejemplo, o sea, si yo tengo cierto tipo de personalidad o vivo en cierto entorno social, o no puedo, ¿no? No puedo cambiarlo. Pero creo que simplemente el hecho de hacerlo visible y de hilar, o sea, de hilar esas cosas, porque la persona no sabe que eso es un problema. O sea, sí, en plan, los consejos típicos de salud, todo el mundo sabe lo que hay que hacer para Claro. estar sano, pero creo que la gente ignoramos más los factores psicológicos y los factores sociales. Eso es como se habla mucho de resiliencia, de lo que no te mata te hace más fuerte, y creo que eso es muy pernicioso y que hace muchísimo daño a la gente, a nuestros organismos, y sobre todo yo me centraría en hilarle las cosas, porque os sorprenderíais que la gente, si tú les hilas, yo a las personas con migraña, les digo, el desencadenante realmente es la gota que colma el vaso y que saca ya la carga alostática por las nubes, pero hay una carga alostática previa. Y le digo, y le señalo, le digo, yo creo que tu carga alostática viene de esto, esto y esto. Y la persona dice, joder, pues creo que sí. ¿Sabes? Y entonces son cambios que a lo mejor la persona quería hacer, pero estaba en un equilibrio porque siempre ha estado así y nadie se lo había señalado. Y a lo mejor les podemos acompañar de otra manera, o señalarles un profesional, o una fundación, o algo, Claro. ¿sabes? Pero al menos Sí. darles información y que entiendan lo que les pasa. Claro, y por lo menos que no se frustren también con lo que decíamos de las comorbilidades y con la cronificación de los cuadros cuando solo se abordan desde el punto de vista sintomático, ¿no? Entonces esto es como, bueno, pues si nos vamos a los sintomáticos, pues lo máximo que te puedo ofrecer es alivio, ya está, alivio parcial en este momento, por lo que decíamos antes del masajito, ¿no? De, vale, que sí, que te viene muy bien, que yo estoy contento de que, bueno, de que este momento por lo menos estés con el sufrimiento mucho más bajo, pero que mientras no se arregle poco el campo, hasta que no abonemos ese campo, pues esto va a seguir ocurriendo. Entonces, que no te frustres tampoco si la cosa se cronifica, porque es que lo natural en este entorno con estos factores es que se cronifique, claro que sí. Igual que si a mí me coge y me ata a una silla y me deja 23 horas atado a la silla, pues lo más fácil es pues, que cambie mi composición corporal, que cambie mi capacidad cardiovascular. Es decir, ¿por qué? Pues porque estoy atado a una silla 23 horas. Entonces, por muchos buenos pensamientos, por mucho que yo quiera, pues habrá que hacer tratamiento sintomático. Pero claro, eso al final se cronificará. Y eso yo creo que también a la gente le da un poco la visión de largo recorrido y le hace, bueno, puede hacer dos cosas, o que se asusten mucho o que también digan, bueno, pues mira, está en mi mano ayudar también al proceso. Y yo creo que eso es muy positivo. Hay Bueno, una frase que es buenísima, que es que enfermar en una sociedad enferma, porque por esto de la culpa, ¿no? Que dices y para que no se frustren las personas, que enfermar en una sociedad enferma es un signo de salud. O sea, sí, sí. yo creo que las personas que aguantan esto, o sea, creo que son los que están más tumbados. O sea, creo que los que Sí. vemos esto como un problema somos los que estamos más cuerdos, no los que dicen, bueno, pues o sea, sigue adelante. ¿Sabes? Es como, Sé más productivo, duerme menos, sí, trabaja más. adelante. Que el éxito depende del trabajo. Y tú, sí, hombre, claro que sí, que depende del éxito del trabajo. Como que los que más dinero tienen son los que más han trabajado, ¿sabes? Vamos, sí, sí. Entonces, claro, el concepto de culpa yo creo que da para otro capítulo muy chulo, antropológico, ¿no? Esta culpa que a nosotros nos viene de cepa, ya está, de que clasificamos mucho las cosas según la culpa que uno tiene que sentir cuando ha hecho algo, pero sin, como que siempre ha sido algo externo lo que te ha hecho de alguna manera reaccionar de esa forma. Cuando es algo negativo te lo atribuyes a ti, cuando es algo positivo lo atribuyes, en fin, pues todo ese tipo, ¿no? Esas paradojas atributivas bueno, que nuestra sociedad está muy al día pues porque hemos sido educados en la culpa al final, ¿no? Cuando haces algo malo, lo haces sabiendo que es malo
lo haces con la voluntad, aunque sepas que es malo, y ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte por haberlo hecho, ¿no? Entonces ese sistema es un poco, es simplista, da muy buen resultado para controlar la conducta de la gente, sobre todo mediante la religión, pero es verdad que desde el punto de vista de salud no es muy bueno. No es muy bueno lo de cada vez que te equivocas, ya sabías antes que te ibas a equivocar y lo has hecho aposta porque eres un malo y ahora si te arrepientes ya dejas de ser malo. Porque no, es como, mira, si lo has hecho es porque hay una serie de factores que han llevado también a que lo hagas y esos factores no se han retirado porque tú te arrepientas. Es decir, tú te arrepientes ahora y los factores están ahí y mañana lo vuelves a hacer. Y mañana vuelves a sentir culpa y nos retroalimentamos ahí en ese esquema, ¿no? De que parece que porque te arrepientes ya has aprendido, cuando es, mira, si esto no es solo un problema de aprendizaje, es un problema de que si tú estás en un ambiente determinado, es muchísimo más fácil que incurras en ciertas conductas. Entonces, o cambias el ambiente o te vas a estar arrepintiendo todos los días y te vas a estar rajando las vestiduras hasta que llegue un momento en que te creas que eres lo peor del mundo por estar haciendo ciertas cosas que a otra persona que está en otro ambiente distinto no le supone ningún esfuerzo evitar porque es que no las tiene en el ambiente. Entonces, claro, esas reflexiones pues se dan para un capítulo de antropología. Pero yo estoy muy contento de que son a las 9 de la noche, con este sol tan maravilloso que me está dando en la cara, y os doy la oportunidad de que cerréis capítulo, de que me contéis lo que queráis, de que pidáis temas para el año que viene, que yo creo que va a ser una temporada bonita, porque estamos aprendiendo mucho de nuestras cargas alostáticas y sobrecargas alostáticas personales. La MODE se le está estirando el cuello cada vez más de la sobrecarga alostática. Va a haber un momento que se le va a salir la cabeza de... Ya me da la cabeza a mí para Yo creo que pensar. se quedaba a tener que pegar un martillazo y bajarte la cabeza para abajo A compensar. para compensar. Así que, chicos, un placer de verdad. Contadme lo que queráis. Pues, Espero que hayáis estado a gusto. Este capítulo no estaba preparado, así que... pues por mí, Juan, la verdad que a mí me ha gustado mucho el concepto y cambia radicalmente lo que llevamos estudiando toda la vida, porque prácticamente es toda la vida lo que llevamos estudiando y tenemos que ahora invertir los pensamientos para poder aplicarlo lo mejor posible o por lo menos informar a nuestros usuarios, como ha comentado Álvaro. A mí da para más. Yo creo que da para otro capitulillo, investigar un poquito más. Yo creo que el capítulo ese de culpa tiene... Capítulo de culpa. Bien. Eso sí que va a ser el más escuchado. Eso va a ser el Llama más mucho la escuchado. atención. Por mi culpa, por mi gran culpa. Golpe en el pecho. Así que nada, chicos, por mi parte, pues muy contento con estar con vosotros. Despedir así la temporada. Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y de verdad, un placer El siempre. Álvaro es un fichaje, Jesús, es un fichaje. Como decíamos con las carticas de los futbolistas, es fichaje. Te lo cambio por fichaje. Muy bien, un placer, chicos, como siempre. Pues, ¿Mode, quieres decir algo vamos. antes de Álvaro? ¿O tienes ya la sobrecarga? Yo no, que hable Dale, ahora. Álvaro. Yo vengo aquí a escuchar. Yo he venido aquí a aprender de los mejores. A los mejores. Pues, Hombre, eso no lo he Casi. dicho, pero hay que decirlo, ¿eh? Antes de cerrar el capítulo, como se ha visto bien visto, hay que aprender de lo mejor. Ay, madre. Va Ya a estaba yo de ser menos el podcast. 10.000 pasos Estaba por yo de delante menos el podcast. en el conocimiento. Nuestros memes del podcast. Sí, sí, está, Bueno, Álvaro, pues de verdad, está muy un guay. placer tenerte. Así que cierra tú la cuarta temporada de Neurociencia. ¿Qué te parece, qué responsabilidad. Qué responsabilidad más grande. Nada, o sea, yo estoy encantado siempre, Juan, de venir aquí con vosotros. Sois fantásticos, me parece que hacéis una labor increíble. Yo al de la culpa, si me puedo apuntar, me apunto, o sea, yo apunto a todo. Y me llevan favorito. Hay mucho que decir de la culpa. Pero bueno, simplemente agradecerte siempre por invitarme, que estoy encantado. Y como mensaje simplemente que, bueno, que es un cambio de paradigma, ¿no? Mode está abrumada, pero esto no es tan... Si lo he podido entender yo, no es tan difícil. O sea que... Ya, Álvaro, pero es que a mí me tenéis que enseñar a retransmitir. A retransmitir. Yo soy muy casual, muy de pueblo, entonces voy como Ya, muy a machete claro. con los pacientes y luego puede ser Ya, cosas. eso, y luego eso es práctica, yo creo que hablar, o sea, hablarlo, yo es que soy súper pesado, estaríamos Juan y yo todo el rato y... Tiene una voz muy bonita, por eso yo ya me callo, tengo que hacer tú el Que podcast. retransmita, que retransmita. Para que no te escuche más mi voz. y- Madre Y mía, ¿cómo nada. está la Mode, eh? ¿Cómo está la Mode? Además hemos tenido la primera incursión de Jesús con su risa en el podcast, que esto no será la última. La gallina en directo. La gallina en directo.
Bueno, que son temas apasionantes, me parece, vamos, yo haría otro de los taxis o 3 o 4 porque para mí ahora mismo en mi práctica clínica es el concepto más importante, o sea, lo digo alto y claro porque ayuda a los pacientes a entender su condición y les quita muchísima culpa. Porque las personas, sobre todo en migraña, por ejemplo, les dejas de decir que es culpa porque no llevan la vida que hay que llevar, de evitar desencadenantes y tal, y ayuda mucho a los pacientes y creo que nada, pues... Venga, pues un capítulo de migraña y a los taxis para la 5ª temporada. Pues me parece bien. Sacamos el de John Stowe. Por supuesto, bien, bravo. Estupendo, ese ya. Y el de la curva nos lo vamos a pensar también, que ese sí que lo petamos, ¿eh? Con el de la curva, esto va a ser, vamos, la curva y ¡buah! Esto, una locura. Sí. Así que ya está. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Que finalizada por todo lo alto la 4ª temporada. Yo simplemente os digo que lo de la alostasia es de los años 80, que después hay otros términos que son un poquito más modernos, y que ya que te vas a aprender la... Eso me queda yo alucinando cuando ha empezado hablando. Si no me equivoco, del 88, creo, ¿eh? Que el primer... 88, si no es sí. 88, creo que sí. El 87-88, que tuve un novio del 88, entonces por eso me acuerdo de la alostasia. Yo es que me acuerdo de mi vida son los novios. Entonces, claro, voy según los años de nacimiento, pues voy la alostasia, novio. Pero hay conceptos más modernos, por ejemplo, como el de homeoresis modesta, que ya podemos también, en la próxima temporada, hacemos uno de alostasis y ya metemos homeostasis, alostasis y homeoresis. Y ya sí que va a ligar Huelma. Sí. Ya el próximo que le diga eso, le dice... Pero sí, hay conceptos chulísimos de dinámica de sistemas que van por estos tiros. Pero yo creo que hoy ya se han quedado muchas cosillas para alguien que nunca haya oído hablar del término, por lo menos para reflexionar y para... No sé, me ha gustado el capítulo mucho. Creo que ha quedado muy divulgativo. Así que, como siempre os digo, que el movimiento os acompañe, que seáis muy felices, que tengáis cuidado con la sobrecarga alostática, que las mata callando, que es muy mala. Está ahí a la chita callando y cuando te quieras dar cuenta, ¡pumba!, la lía. Así que le hagáis caso a vuestras abuelas, si las tenéis, a las vuestras. Si no tenéis abuelas, pues a las abuelas que os encontráis por ahí. Y que cuando diga, esto te va a petar por algún sitio, esto es que le ha salido por ahí porque no sé cuánto, que tengáis cuidado y que si os lo dicen, que frenéis, que reflexionéis y que aprendáis un poquillo de vuestros mayores. Así que hay que ver qué bonita me ha quedado el cierre, ¿verdad, Modé? Juanito. Maravilloso. La Modé es muy abuelófila, a ella le encantan los abuelos, entonces dedicado a la Modé. Es gerontófila. Bueno, chicos, un placer. Nos vemos en la 5ª temporada en octubre. Adiós, bonito. Adiós. Igualmente, Juan. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós. Besos. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.